Eh, está ya la presentación, está en la carpeta de presentaciones. He visto las respuestas de algunos de ayer y si quieren pues iniciemos con lo que es la ruta de lo que vamos a ver el día de hoy. Ayer vimos una introducción general de proyectos y el día de hoy la idea es ver los temas relevantes de lo que es el ciclo de vida del proyecto. Algunos de ustedes me preguntaban sobre las preguntas que coloqué para la clase de ayer. La idea es que todos las respondan, pero pues vamos a tratar de revisar cada una de esas preguntas durante el contenido de la clase de hoy. Entonces, iniciemos con el repaso. Uno de los puntos que tuvimos claros el día de ayer es que el PMI define que el proyecto tiene 3 características específicas, que es un esfuerzo temporal, que es un esfuerzo único y que tienen una elaboración progresiva. Eso es básico para todo el proceso que tenemos dentro de la gestión de proyectos. ¿Mm? La definición, entonces, también la tuvimos como importante el día de ayer. El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio con un resultado único. Recuerden que hicimos el ejemplo de las torres de telecomunicaciones. Pues la torre de comunicaciones de Bogotá no es igual a la torre de comunicaciones en el Chocó, y por lo tanto, si bien el producto puede ser similar, la forma de ejecutar el proyecto pues va a ser diferente. Otro punto importante, pues que la naturaleza del proyecto es terminar, no estar permanente durante la vida de la empresa, sino terminar, tener un inicio y un fin, y cumplir pues obviamente con los requerimientos establecidos para el proyecto como tal. Ok, ayer hablábamos que era la gestión de proyectos. Cuando hablábamos de gestión de proyectos, hablábamos acerca de que tiene que ver con la gente y cómo hacer que la gente haga o cumpla con sus responsabilidades específicas al interior de un proyecto. Eso tiene varios vértices, y uno de los vértices tiene que ver con la dirección de proyectos. Y como tal, como hemos venido hablando, el PMI lo que habla es de una guía que contiene una serie de herramientas y una serie de características para gestionar los proyectos per se. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo es que la aplicación de esos conocimientos, utilizar ciertas habilidades, aplicar herramientas específicas o técnicas, pues es una serie de elementos que el director de proyectos tiene que tener para poder hacer su labor. Y esa dirección de proyectos tiene una serie de grandes pasos que tiene que tener claro uno como director de proyectos. Tener clarísimos cuáles son los requisitos de mi proyecto. Y dentro de requisitos de mi proyecto, quiero hacerles una pregunta. Todos los requisitos de los Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Qué pena, parece que se bloqueó aquí la aplicación. Retomemos entonces, ¿hasta dónde me escucharon, por favor? Ok, perfecto. Entonces la pregunta para ustedes es si todos los requisitos tienen las mismas características, si todos los requisitos pueden ser cumplibles a nivel del proyecto. Ok, ok, entonces tenemos que todos los proyectos tienen sus propios requisitos. La pregunta es más si los requisitos de un proyecto, a su vez, todos tienen las mismas características. Ustedes han visto que dentro de los proyectos muchas veces existen unos listados de, de requisitos. Y esos listados pueden ser no solamente uno, sino decenas o cientos de requisitos al interior de un proyecto. Cuando uno tiene un proyecto con cientos de requisitos, ¿todos son exactamente iguales? ¿Todos tengo que cumplirlos? ¿Y todos tienen las mismas prioridades? Aquí nos hablan de que hay requisitos legales, que hay requisitos organizacionales, que hay requisitos que imponen los stakeholders o los involucrados en los proyectos. Bueno, Yamili nos dice, todos se deben cumplir, no todos tienen las mismas prioridades. Sí, cuando uno hace un levantamiento de requisitos y cuando uno hace un proceso de requisitos completo, supone que tiene ya un mapa de todo lo que debe cumplir el proyecto. Y yo no puedo quitar requisitos porque al quitar requisitos estaría recortando el alcance. A menos que haya un control de cambio sobre el proyecto que me identifique que yo ya puedo quitar esos requisitos como tal. Jimena nos habla de que hay requisitos funcionales y no funcionales, o sea, se utiliza mucho en software. Los requisitos funcionales tienen que ver con las características propias del producto y los no funcionales tienen que ver con cosas que no son tangibles, como por ejemplo calidez, buena atención, usabilidad del software. Todo eso son temas que no tienen, que son como tal no funcionales, ¿sí? Más allá de que el producto sea entregado o no. Bueno, entonces la dirección de proyectos tiene que ver con eso, con identificar correctamente esos requisitos. Y esos requisitos muchas veces no están escritos en los documentos de requerimientos, sino que también a veces son impuestos por los stakeholders, o son impuestos por la organización, más allá de que contractualmente sean exigibles o no. Tener los objetivos claros es un proceso totalmente determinante de la dirección de proyectos. Pero no siempre todos los objetivos se pueden realizar y no siempre todos los objetivos son alcanzables. Y empezamos a hablar de la concurrencia
de una serie de los requerimientos y cómo esa concurrencia de los requerimientos y concurrencia de las necesidades de las diferentes personas involucradas al proyecto hacen que estén peleando por los recursos que tienen al interior del proyecto. Entonces, si bien yo tengo que balancear el uso de los recursos, pues tengo que estar trabajando en que lo que está haciendo el proyecto se entregue con calidad, que se cubra el alcance del proyecto, que se haga en el tiempo asignado para tal y pues obviamente dentro de mi presupuesto. Esas demandas concurrentes hacen que los procesos, porque todas esas demandas pelean por los recursos en sí. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen de algo que no conozco, y si me equivoco, por favor, corríjanme, porque me encanta conocer del tema de ustedes. Si ustedes tienen un laboratorio de producción de muestras y a cada muestra de estos exámenes clínicos, y ustedes a cada tipo de estos exámenes, a cada muestra que tomen de un examen clínico, le hacen un control de calidad a cada una de las muestras, pues terminan duplicando el trabajo asociado de producir 10.000 exámenes de sangre. Porque ya no tengo que hacer 10.000, sino que tengo que hacer 10.000 y 10.000 elementos de control para saber si mis 10.000 quedaron correctos. Esa decisión desde el punto de vista de dirección lo que está haciendo es duplicar el costo y seguramente producir la mitad de lo que puedo producir. Eso es un requerimiento de calidad. ¿Y cuándo debería tener un requerimiento de calidad así de alto? Pues cuando mi producto o servicio requiera que no pueda tener ninguna falla en el proceso como tal. Pero pues les pongo un ejemplo. Una compañía de jugos o una compañía de gaseosas prueba cada uno de los lotes de producción y se asegura que cada uno de los lotes de producción tengan unos requisitos químicos y físicos en el producto que está entregando. Pero no utiliza el total del lote de producción, sino que saca una muestra pequeña pero representativa para asegurarse que no va a tener problema con su producto. Entonces, fíjense que equilibrar las demandas de calidad puede ser muy costoso o poco costoso en relación a mi proceso de producción o en relación a mi proceso de gestión de calidad de mi proyecto. Entonces, para que tengan, les coloque ese ejemplo para que ustedes vean cómo equilibrar las demandas concurrentes es una decisión del director de proyectos y es algo que él tiene que negociar y establecer con los diferentes stakeholders y con sus líderes para aceptar lo que está sucediendo ahí. Ahora, si yo tengo requisitos, si tengo los objetivos del proyecto, si tengo claro cómo está funcionando bueno, aquí Diana nos comenta que tienen un proceso de control de los kits y muestreos en control de calidad. Y se revisan todos los informes. Claro, pues es un tema crítico. O sea, enviar un informe equivocado de un laboratorio forense, pues es algo que no puedes echar atrás y hace parte pues de demandas y de procesos judiciales. Entonces, pues requiere un control de calidad muchísimo más alto y requiere un proceso de control bien importante. Entonces, lo que les venía diciendo es, cuando yo mezclo estos elementos de la dirección de proyectos, pues hace que el proceso como tal de dirección de proyectos deje de ser una receta. Por eso, lo que vamos a ver más adelante es herramientas, y por eso se habla de habilidades, y por eso se habla de técnicas, porque cuando uno tiene una herramienta, pues es bueno conocerla, pero el uso que le das a esa herramienta pues va a variar de las necesidades de tu proyecto y va a variar por las necesidades que tú tengas dentro de las organizaciones. Entonces, la capacidad que tengas para usar esas herramientas es lo que te hace mejor o peor director de proyectos. ¿Sí?
Un rol importante del director de proyectos tiene que ver con cómo se relaciona y cómo logra acuerdos acerca de los planes y las especificaciones y hace cierre de inquietudes y está trabajando directamente con las expectativas de los interesados. No se trata simplemente de tomar y hacer un proceso rápido, sino simplemente ir adaptando las necesidades, ir adaptando el proyecto, ir adaptando los procesos a las necesidades de las diferentes personas, de los diferentes interesados en el proyecto. Y eso es un proceso que se va aprendiendo con el tiempo. Y por eso uno al interior de los proyectos que las condiciones cambian y van evolucionando, porque no siempre todo lo que se planea es lo que se ejecuta. ¿Qué piensan ustedes de este concepto de la triple restricción? Y me gustaría que ojalá alguno de ustedes interviniera y hablara en el proceso. ¿La habían escuchado antes? Bueno, aquí nos dice. La pregunta es si habían conocido, si conocen el concepto de la triple restricción y qué opinan acerca de esta relación entre alcance, tiempo y costo. Varios opinan que está ligado al éxito del proyecto. Yo difiero un poquito de eso y me uno más a lo que dice Graciela, en lo cual nos dice que hay un equilibrio. Efectivamente, si uno afecta la calidad, y por eso la calidad ahí está en el medio, eh, puede estar afectando los tres, el alcance, el tiempo y el costo. David nos dice eh, que las restricciones afectan a las demás. Bien, esto es un concepto que surge a mediados de los 90 y pues realmente lo que quiere mostrar la gráfica es que cuando yo muevo mi alcance, es decir, si yo lo subo o lo bajo, si yo recorto mi alcance, pues supongo que me voy a demorar menos tiempo y supongo que me voy a demorar menos, me podría costar menos. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Si ustedes ponen a una persona, a un pintor en su casa, y le dicen al pintor, pínteme toda la sala, y el señor dice, me demoro 2 días, usted le puede decir, traiga a otra persona y hágalo en un solo día. El alcance no lo estoy moviendo. El resultado de mi proceso va a ser el mismo. Es decir, voy a tener mi sala pintada. Pero con 2 personas seguramente lo puedo hacer en la mitad del tiempo.
¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasaría con el costo? Porque ya no es lo mismo pagarle a una persona que pagarle a dos personas. El costo se duplica, ¿no es cierto? Para este ejercicio. Eh, entonces, fíjense cómo, sin mover el alcance, al reducir el tiempo, aumento mi costo. Sí, efectivamente, si yo puedo, si yo reduzco el tiempo, normalmente lo que sucede al interior de los proyectos es que aumento el costo. Porque no estoy cambiando la cantidad de trabajo a realizar. Lo que estoy haciendo es que se comprima el cronograma. Entonces, de esa forma, pues yo debo colocar más recursos para poder hacer la misma cantidad de trabajo. ¿Mm? Ahora, vamos a colocar otro ejemplo. Es probable que la calidad se reduzca. Aquí Yamile nos dice que si al reducir el tiempo se puede afectar la calidad. Sí, sí se puede ver afectada la calidad. Vamos a colocar otro ejemplo de triple restricción. Eh, Imagínense que ustedes tienen eh, en el proyecto que les decía de montar una torre de telecomunicaciones, tienen todo determinado, pero un factor para esa instalación de esa torre de comunicaciones es que no puede haber lluvias. Porque si hay lluvias, pues los técnicos no pueden instalar la torre porque pues un rayo puede matar a los técnicos. Entonces, si ustedes saben, no sé, en Pereira, ¿en qué mes llueve? ¿Abril o en mayo? Imaginemos que es mayo. Entonces, si ustedes saben que esa torre la estoy colocando en Pereira y que mi cronograma, o sea, mi abril y mayo, entonces en mayo voy a hacer mi instalación de la torre. ¿Qué puede suceder seguramente con el tiempo de la instalación de la torre? Lo más seguro es que haya días en los que no pueda trabajar. Así tenga todo listo. Vamos a tener una demora. Se amplía el tiempo, exactamente. ¿Y qué pasaría con mis costos? Y aquí les digo no se paren desde el punto de vista del que está contratando, sino de el que está haciendo el proyecto. Así, o sea, yo como contratista, mis costos se incrementan. Claro que sí. Mi producto es el mismo, el producto a entregar es el mismo. ¿Voy a cobrar más o voy a cobrar menos por la torre? ¿Y por qué voy a cobrar más? Lo mismo, igual, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si yo me demoro 2 semanas más? ¿Qué se está viendo afectada? La rentabilidad de mi proyecto. Exacto, el costo se le incrementa al contratista, no se le incrementa a la persona el que está contratando. Alguien hablaba ahí de los riesgos. Claro, yo como contratista tengo que prever que tengo unos riesgos y entonces tengo una reserva para poder asumir esos riesgos. Eh, pero si se dan cuenta cómo el tema de las restricciones o de esta teoría de las restricciones está afectando una a la otra. Entonces, por eso les digo que por eso les decía, esta teoría de la triple restricción, que se creó más o menos como en el 90-92 y se popularizó sobre esa época, entonces empezó a hablar de cómo
grandes elementos de la gestión de proyectos se ven afectados entre sí. Hoy en día el concepto ha cambiado y se habla de múltiples restricciones. Ya para el próximo libro del PMI, la versión 6, se habla de un proceso de múltiples restricciones, donde no solamente estamos viendo como el alcance, el tiempo, la calidad y el costo, sino también temas como las contrataciones, las comunicaciones, los stakeholders, digamos todos los grandes elementos que tienen que ver con la gestión de proyectos se ven afectados unos por otros. He participado en proyectos donde una demora en una contratación pues hace que mi alcance pueda llegar a variar, porque definitivamente ya no alcanzo a hacer, no sé, la construcción de 7 pisos, sino tengo que hacer la construcción de 6 pisos y dejar uno en proceso, porque ya el tiempo no me alcanza para hacer ese proceso. Entonces, digamos, la teoría de las restricciones, ya no hablemos de la teoría de la triple restricción, sino la teoría de las restricciones, está enfocada a que los grandes elementos de gestión de proyectos son tan relacionados entre sí que cuando yo toco uno, los otros se ven afectados. Ahora, miremos otro concepto. Este proceso de la triple restricción está sacado directamente del PMBOK. Y cuando uno habla del PMBOK, no del PMBOK, porque no trae doble O, es un libro y es un libro muy interesante para los que lo pueden obtener y leer. Pues realmente es una guía de gestión de proyectos, ¿sí? Y por eso se habla de un cuerpo de conocimientos, traducción literal del inglés, donde vas a encontrar una serie de temas y una serie de procesos que puedes llevar a cabo para la gestión de proyectos. Lo pueden tener como una herramienta de consulta y pueden ver cómo, si ustedes se paran en alguno de los procesos que están dentro del PMBOK, pues pueden ir viendo cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los procesos y las herramientas y técnicas que tengo para gestionar un proyecto en ese proceso específico. Hoy el PMBOK tiene 43 procesos diferentes. Y la idea es que durante el diplomado ustedes vayan viendo los 43 procesos uno a uno, para que conozcan todo el cuerpo de conocimientos y para que conozcan, digamos, toda la guía PMBOK. Pero quiero hacerles énfasis en que ni es una receta, ni es una norma, porque los que se hayan certificado en ISO 9000, pues se podrán dar cuenta que ISO te dice, llena documenta, lleva registros, asegúrate que esos registros sean evaluados, asegúrate que esos registros son protegidos y luego aplica el ciclo PHBA para poder hacer mejoramiento. Eso es una norma. El PMBOK no es una norma, por lo tanto uno no puede certificar el proyecto con el uso de PMBOK. Uno lo que puede hacer es, yo uso las buenas prácticas del PMBOK y esas pueden ser válidas para un proyecto y pueden ser usadas en mayor o en menor cantidad en otro proyecto. ¿Preguntas acerca del PMBOK? Bueno, como les decía, el PMI es una institución que ha ido creciendo. Entonces, si bien en uno de sus primeros libros fue el PMBOK, han ido creciendo han ido saliendo otro tipo de guías y otro tipo de estándares o frameworks que le permiten a uno adquirir otro tipo de herramientas sobre ese proceso. Entonces está la gestión de programas, está el estándar para la gestión de portafolios. Hay un documento importantísimo que habla de el modelo de madurez de las organizaciones y es cómo las organizaciones van adoptando los procesos de gestión de proyectos al interior y esos modelos organizacionales pues, que implican. Yo les decía que el uso de estas buenas prácticas no quiere decir que todos los proyectos van a ser perfectos y van a ser exitosos al 100%. El uso de estas buenas prácticas no te garantiza eso,
pero te garantiza que cuando haya desviaciones, esas desviaciones sean menores y no mayores. Ese es el resultado de ese proceso. Y a nivel de estándares, pues digamos que hay una serie de estándares para la ejecución de actividades específicas y para la ejecución de temas específicos que tienen que ver con la gestión de proyectos. Entre ellas están el estándar para programación, que es cómo creo un cronograma, el estándar para el uso de las prácticas de valor ganado, que es una forma de hacer proyecciones del proceso de gestión de proyectos, el estándar para la configuración de proyectos, el estándar para crear WBS. Ayer les preguntaba que conocían qué eran los WBS, si son unos árboles jerárquicos que le permiten una estructurar el alcance del proyecto, el estándar para hacer estimación de proyectos y el estándar para hacer la gestión de proyectos, de riesgos de un proyecto. Entonces, cuando mi labor dentro de una organización es, por ejemplo, trabajar solamente sobre riesgos, o trabajar solamente sobre programación, o trabajar solamente en estimación de proyectos, pues es buenísimo no solamente conocer el marco conceptual de la gestión de proyectos, sino conocer al detalle ese estándar de cómo debería ser esa labor dentro de mi organización para, pues, para poder utilizar las mejores prácticas. El estándar de generación de competencias tiene que ver en cómo voy desarrollando competencias de gestión de proyectos al interior de las organizaciones. Cuando alguno quiere intervenir, acuérdense que puede levantar la mano o simplemente oprimir el botón hablar e intervenir, y pues digamos que de esa forma todos escuchamos las intervenciones que ustedes tienen. Lamentablemente, aunque el PMI hace un buen esfuerzo en traducir algunos de sus estándares, y hoy el PMBOK está traducido en más de 30 idiomas, pues hay algunos de estos estándares que solamente están disponibles en inglés. Ok, entonces como yo tengo el cuerpo de conocimientos del PMBOK, tengo unos frameworks y tengo unos estándares, pues han salido una serie de certificaciones a las cuales ustedes pueden optar en cualquier momento. Cada certificación tiene unos requisitos y unos procesos diferentes. Entonces está el PMP, que es como profesional en gestión de proyectos, el PGMP, que tiene que ver con la gestión ya de programas de proyectos, no un proyecto específico, el PFMP, que tiene que ver con el portafolio, la gestión de portafolios de proyectos, el CAMP, que es una certificación de asociado en gestión de proyectos, quiere decir que no soy el gestor de proyectos, pero sí trabajo dentro del proceso de gestión de proyectos. El PMI Business Analysis, que está orientado a las personas que hacen formulación de proyectos y análisis de proyectos, entonces tiene unas características especiales para hacer eso. El PMI ACT, que tiene que ver con certificaciones ágiles, y ya vamos a ver más adelante qué son las metodologías ágiles, y el de Risk Manager y el de Schedule Professional. Cada una de estas certificaciones tiene unos requisitos diferentes y pues digamos que se apoyan ya no solamente en el PMBOK, sino en estándares específicos para hacer cada una de estas certificaciones. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el PMBOK? Pues para tener claro cuáles son nuestros procesos pertenecientes a la gestión de proyectos. Dale, David, adelante. Para hablar, solamente deben oprimir el botón hablar y ya los escuchamos todos. Bueno, el PMI les pide para cada una de estas certificaciones, la pregunta de David es,
¿en qué se pueden certificar al finalizar el diplomado? Para cada una de estas certificaciones les pide una serie de requisitos. Uno de sus requisitos tiene que ser un número de PDUs. Los PDUs, digamos que para este caso son las horas determinadas, las horas presenciales o las horas de contacto directo. Entonces, por ejemplo, para hacer la certificación CAMP, creo que les piden 32 horas y la de PMP les piden como 40 horas. Entonces, digamos que estas horas que ustedes están tomando las podrían tomar como base para hacer eso, para hacer estas certificaciones. Es importante que revisen si ustedes tienen interés de certificarse en alguna certificación. Yo les diría que las primeras certificaciones con base en el diplomado serían como asociado o como gestor de proyectos, ¿sí? Sin embargo, es importante que para hacer el proceso de certificación conozcan muy bien las guías y validen muy bien cuál es su experiencia al respecto. Jimena nos dice que el PMI exige una experiencia certificada. Sí, para la certificación como PMP, él te exige que certifiques una serie de horas, son alrededor de 3.500 horas certificadas como gestor de proyectos. Sin embargo, para la certificación CAP-M no te pide horas como gestor, sino te pide horas participando en un proyecto. Entonces, pues digamos que los requisitos van a variar. Por ejemplo, si tú eres gestor de proyectos, pero nunca has trabajado en portafolios de proyectos o en programas de proyectos, pues va a ser difícil que optes por ese tipo de certificaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los requisitos para cada certificación varían. Ok. Entonces, volvemos. ¿Para qué nos sirve el PMI? Pues vamos a unificar criterios, vamos a utilizar esto que se llama Fundamentos de la Dirección de Proyectos, y por eso el curso se llama así, Fundamentos de Gestión de Proyectos. Nos permite tener un vocabulario común. Ya hoy si alguien les pregunta de una WS, ya todos sabemos que es una estructura de desglose de trabajo. No lo hemos hecho todavía el ejercicio, pero sabemos de qué estamos hablando. La WS, y en español la sigla es EDP, o estructura de trabajo. Tenemos obviamente un proceso que es los programas de desarrollo, y estamos en un proceso actualmente de eso, que es un proceso de desarrollo profesional. Más adelante los que quieran certificarse como profesionales, y por ejemplo, la Universidad Militar estaba certificándose como proveedor de educación internacional. Entonces, para todo esto nos sirve el PMBOK. ¿Quiénes trabajan con el PMBOK? Pues personas como ustedes y como yo. Consultores, gerentes, interesados de diferentes tipos, directores y miembros de equipos de proyectos, gerentes, altos ejecutivos, es decir, todas las personas que están al interior de un proyecto hacen parte de ese proceso y podrían utilizar el PMBOK. Bueno, entonces entremos en materia de unos temas importantes que necesitamos ver el día de hoy. Lo primero tiene que ver con el ciclo de vida de los proyectos. Y vamos a responder una de las preguntas que teníamos en la tarea de ayer, que cuáles eran las partes de un proyecto o qué parte de un proyecto deberíamos ver, que tiene que ver con los 5 grupos de procesos. Y vamos a establecer cuáles son las 10 áreas de conocimiento que tiene el PMI para la gestión de proyectos. Entonces, arranquemos. Miremos qué es el ciclo de vida de un proyecto, porque acuérdense que dijimos que una de las finalidades de los proyectos es terminar. Los ciclos de vida de los proyectos están basados en un contexto. Es decir, yo tengo un proyecto, y los proyectos como ustedes me mostraban ayer,
montaje de una planta, de un laboratorio X. Un proyecto de esos per se no existe. Existe dentro de una organización, en este caso de medicina legal. Con lo cual, la implantación de ese proyecto está dentro de un proceso de planeación estratégica del proyecto, de la medicina legal. Y medicina legal, ustedes me contaban que tiene un área de control, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El área de gestión de proyectos allá. ¿Quién me lo recuerda? La oficina de planeación, perfecto. La oficina de planeación seguramente tendrá que trabajar con temas como los portafolios de proyectos y los programas de proyectos que tenga medicina legal determinados a ejecutar. Y algunos de ustedes seguramente son gestores de proyectos o son gerentes de proyectos. Entonces aquí hay un alcance que va variando. Es más, no vamos a hablar de un alcance, sino simplemente un contexto diferente para cada uno de ustedes. Y al interior de un proyecto pueden existir subproyectos. Entonces me voy a imaginar, por ejemplo, que yo tengo un proyecto que se llama mejoramiento de la calidad de transporte para los empleados de medicina, para los empleados de medicina legal. Entonces, ese proyecto que se llama mejoramiento de la calidad del transporte, pues puede tener contextos diferentes en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Pereira, y lo que puedo hacer es crear unos subproyectos para atacar necesidades específicas. Y yo digo, en Bogotá voy a colocar rutas, y en Pereira lo que voy a colocar son unos vales de taxi, y en Manizales lo que voy a hacer es un plan para subsidiar vehículos para determinados empleados. Entonces, si bien estoy dentro de un mismo contexto, puedo tener subproyectos y cada uno de esos subproyectos podría tener condiciones de ejecución totalmente diferentes. Entonces, ese es el proceso del contexto de la dirección de proyectos. Es decir, un proyecto no existe per se, sino que está inmerso dentro de una organización y yo tengo que saber en qué parte de la organización estoy trabajando para poder, asimismo, tener claras las necesidades mías dentro del proyecto. Entonces, esta oficina de planeación, según entiendo, es lo que para el PMI es la oficina de gestión de proyectos. Eso quiere decir que esta oficina de planeación puede estar dándoles uno de estos tres, yo digo, sabores o una de estas tres versiones de lo que puede ser una oficina de proyectos, o seguramente un nivel intermedio. Las oficinas de proyectos, digamos, de menor madurez en las organizaciones, lo que hacen es generar políticas, metodologías y formatos. Entonces, cuando yo voy a iniciar un proyecto, entonces la oficina de planeación me diría, mire, recuerde que tiene que utilizar estos formatos, las políticas para solicitar recursos son estas, la metodología que se usa al interior de medicina legal para estos procesos tiene el vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé si esa sea la versión de la oficina de planeación que ustedes tienen. La otra es que yo tengo una oficina donde me está acompañando permanentemente, si yo soy el líder de proyectos, me está acompañando permanentemente en el proceso de ejecución. Es decir, ya no pasa a ser solamente una oficina que me otorga metodologías, políticas y formatos y seguramente me audita, sino que también me guía, me entrena y me ayuda cuando tengo problemas. Entonces la oficina de planeación ya va a mis comités, cuando el proveedor no me está cumpliendo, entonces está permanentemente conmigo apoyándome, me está permitiendo a veces que las oficinas de planeación me dice, oiga, yo lo veo a usted como muy embolatado, entonces le voy a colocar un documentador para que esté pendiente de todos los documentos del proyecto y usted se dedique a la gerencia. Ese tipo de estrategias puede tener uno como una oficina de proyectos en este segundo nivel. Es decir, no solamente
otorgo unos formatos, sino que también estoy permanentemente acompañando a los gerentes de proyectos para hacer toda esta gestión. ¿Sí? Y la tercera versión, que es la versión para las compañías que son proyectizadas, tiene que ver con que ya me provee los directores de proyecto. Es decir, todos los proyectos de la oficina, todos los proyectos de la organización pasan por la PMO. El presupuesto es de la PMO. La PMO es la que asigna a los directores. La PMO es la que define si los requisitos están o no están. La PMO están dentro del proyecto, me refiero. Y la PMO es la que define si el proceso como tal de gestión de proyectos cumplió o no cumplió. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la oficina de gestión pues puede tener diferentes funciones. ¿Cuál de todas estas es? Pues ustedes conocen el interior de medicina legal y pues digamos que tengan una u otra no quiere decir que sea malo. Lo que quiere decir es simplemente que están en un proceso de madurez desde el punto de vista de gestión de proyectos o pues que simplemente por la misión de medicina legal pues muy probablemente nunca vaya a tener una oficina de gestión, pues porque medicina legal no es una organización que esté dedicada a hacer proyectos, sino que es una organización que está dedicada a tener una operación y que se apalanca en la oficina de gestión para ir creando nuevas funcionalidades o nuevos servicios. Ok, acá nos apoya en la ejecución de proyectos, pero cada líder de proyecto es el responsable de ejecutar los presupuestos planeados. Entonces, por lo que les entiendo, están más en esta versión, que es una oficina de apoyo y guía. Y eso es excelente. Bueno, entonces, el ciclo de vida de un proyecto debe tener 5 partes. Ustedes ahí ven pintadas 4. Ok, aquí Cristian nos aporta que la metodología que utiliza es la metodología de cadena de valor, que la utilizan también otros entes gubernamentales, sí señor. Entonces tenemos, bien, ¿por qué la evaluación no haría parte del ciclo de vida de un proyecto? Nos pregunta Graciela. Se supone que la evaluación de un proyecto por lo menos en la parte del Estado, tiene una fase que se llama prefactibilidad. Y en esa prefactibilidad es que se hace la evaluación. Es decir, la evaluación es previo a que yo esté inmerso dentro del proyecto. ¿Sí? En entidades no gubernamentales se habla de casos de negocio. Es decir, yo antes de meterme en la ejecución de un proyecto, hago un análisis que se llama un business plan, un caso de negocio, y el resultado de eso que me dice si el proyecto me va a generar los resultados que yo espero como organización o no. Entonces, tenemos tenemos unas partes de un proyecto, que es inicio, planeación, ejecución y cierre. Y yo debería pasar por esas fases para poder completar cualquier proyecto. O sea, esto es general para todos los proyectos. En algunas organizaciones se habla de transición. La transición es un proceso, cuando ustedes, por ejemplo, hacen el montaje de un laboratorio clínico, pues ustedes construyen, colocan todos los elementos necesarios, los equipos, materiales y todo esto, y terminan su proyecto, que es poner en marcha el laboratorio clínico. Pero el laboratorio clínico, ustedes tienen que entregárselo a alguien para que lo opere.
esa parte de entrega es una fase de transición. Eso como tal debería estar inmerso dentro de mis procesos de ejecución y cierre. No es una fase per se, pero ustedes cada vez que inicien y hagan un proyecto, tengan en cuenta en que mi proyecto tiene que entregarse a la operación. Por lo tanto, debo tener una transición a la operación. Y esa transición puede ser muy limpia o muy compleja, digámoslo así. Acuérdense, por ejemplo, el problema que hubo en la ciudad de Bogotá con las motos eléctricas. Se hizo el proyecto, se compraron las motos y todo eso, y cuando se las fueron a entregar a la policía, ellos no los quisieron recibir porque no estaban determinadas sus procesos de garantía de soporte. Y una diferencia grande es que, pues, estas, digamos, fases del ciclo de vida o partes del ciclo de vida de un proyecto, que no son lo mismo que los grupos de procesos que llamamos a ver los grupos de proceso. Zulay nos dice, ¿y qué pasa con el monitoreo y control? Pues efectivamente el monitoreo y control hace parte de todo el proceso. O sea, no, sí existen unos grupos de procesos que se llaman los grupos de monitoreo y control, pero hacen parte de todo el ciclo de vida. Es decir, estoy desde el inicio hasta el cierre del proyecto haciendo monitoreo y control. ¿Mm? Pero si bien yo tengo, perdón, me vuelvo acá, yo tengo inicio, planeación, ejecución y cierre dentro de un proyecto, yo puedo coger un proyecto y dividirlo en fases. Entonces, esas fases quiere decir que yo tengo unos entregables específicos para cada uno para cada una de las fases que tengo en el interior de un proyecto. Es decir, si yo tengo aquí una fase 1, tengo una fase 2, y tengo una fase 3, y tengo una fase 4 de un mismo proyecto, quiere decir que en cada uno de estos entregables voy a tener unos entregables tangibles y voy a tener unos entregables digamos que son totalmente diferenciables de la segunda fase, de la tercera fase y de la cuarta fase. Y es más, yo puedo decir, no necesariamente todas las fases arrancan a la vez, sino que arrancan unas primero y otras en algún intervalo de tiempo. ¿Cuándo completo mi proyecto? Cuando yo divido un proyecto en fases. Pues cuando todas mis fases están terminadas. Y eso quiere decir que al interior de cada fase, pues debería tener inicio, planeación, ejecución y cierre. Ese es digamos, el objetivo de tener un proyecto dividido en fases. Miremoslo en este gráfico. Hablábamos de monitoreo y control. Aquí yo tengo un proceso de inicio, tengo un proceso de planificación, tengo un proceso de ejecución y tengo unos procesos de cierre. Monitoreo y control alrededor de todos mis procesos. Y aquí se han agregado unas flechas indicando que los procesos de planificación y ejecución son iterativos. Y eso tiene que ver con la elaboración progresiva de los proyectos. No necesariamente todo lo que no necesariamente todo lo que planeo lo voy a ejecutar tal cual. Entonces, quiere decir que yo tengo que estar permanentemente replanificando y permanentemente ajustando mi planificación para poder ir viendo cómo los inconvenientes que tengo en la ejecución pues me están afectando mi planificación. Entonces, para responder la pregunta de León, sí, una fase tiene unas actividades relacionadas. Y esas actividades relacionadas tienen que ver con unos entregables. Es decir, si yo divido un proyecto en fases, quiere decir que esas fases, cada una de esas fases tiene un entregable que es importante y totalmente diferente a los de la siguiente fase.
les voy a poner un ejemplo. La construcción de un edificio. Normalmente la construcción de un edificio tiene dos fases. La primera fase tiene que ver con la parte de estructura. Es decir, cada fase tiene su propio producto, exactamente. Si yo estoy construyendo un edificio, yo arranco la construcción del edificio haciendo excavación, pilotaje, coloco columnas, vigas, placas de concreto o estructura metálica, lo que se haya determinado, y al final, ¿qué tengo? El esqueleto del edificio. Exactamente, Luz Elena. Entonces, cuando termino mi obra negra, quiere decir que ya tengo todo el edificio, por lo menos tengo toda la estructura hecha y tengo todo el edificio en obra negra completo. Es decir, ya tengo las tuberías puestas, ya tengo todos los desagües, tengo techo, no tengo paredes, pero ya tengo la estructura. Y esa primera fase es esa estructura. El entregable de esa primera fase es la estructura. Y no tiene nada que ver con los acabados, ni con los muebles, ni con las ventanas. Y en una segunda fase entonces arranco a hacer todo el proceso de exteriores, dotación, y cada una de ellas tiene sus propias actividades. Podría tener, de hecho, en muchos proyectos se usa que el responsable de la estructura es uno y el responsable de la segunda fase, que tiene que ver con datación y acabados y todo esto, es otro contratista totalmente diferente. Y para cada uno de ellos tengo iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Entonces, fíjense que es un buen ejemplo de cómo yo puedo dividir un proyecto en fases, puedo tener responsables de proyectos diferentes y puedo tener procesos de estos diferentes. Miremoslo en la siguiente gráfica. Entonces, aquí tengo unos ejemplos donde yo digo, yo puedo tener fases y puedo tener fases superpuestas, ¿sí? Como las que les estaba hablando ahorita. Este, por ejemplo, podría ser el modelo de construcción de un edificio, porque yo, antes inclusive que he terminado, antes de que haya terminado la fase 1, ya estoy arrancando a hacer la fase 2. O, en este caso, donde estoy diciendo, tengo que hacer la reconstrucción de un puente, donde tengo la primera fase, que es una demolición, y la segunda fase, que es una construcción, pues hasta que no termine completamente la demolición, no puedo iniciar la fase 2. ¿Mm? Miselena nos dice que normalmente son contratistas diferentes. Sí, normalmente son contratistas diferentes y no tienen ningún proceso. No tienen ningún problema. Entonces, miren que al interior del tema está relacionado que yo tengo las fases de un proyecto y cada fase de un proyecto tiene unas actividades, unos entregables y unos requisitos propios. ¿Quién me podría dar ejemplos de proyectos de la vida real que ustedes tengan en fases hoy implementados? Martín dice que las construcciones de las sedes. Aquí nos habla de la sección de caldas, primera etapa y segunda etapa. Las plantas de tratamiento de aguas residuales.
El proyecto ITIL por fases, sí, muchas veces se utiliza el proyecto ITIL por fases. Ok, en desarrollo de software se habla de una fase de análisis, una fase de diseño, una fase de desarrollo, una fase de pruebas. Sí, eso se puede usar, es normal que se usen esas fases. Eh, Aunque muchas veces dentro de esos procesos de software, las fases están inmersas dentro de un solo entregable. Es decir, si tú coges una implementación de un software, eh, el entregable de la primera fase podría ser análisis y diseño, y luego vendría otro contratista o otra fase que haría lo que sería desarrollo, pruebas e implementación, eh, lo que facilitaría la gestión. Bien, Martín nos habla, me imagino que eso es en las sedes, donde la primera fase seguramente habilita unos servicios y luego fases subsiguientes pues van habilitando servicios complementarios. Eso es un modelo también muy usado para poder tener eh, un retorno de la inversión antes de finalizar todo el proyecto. Y les explico, no solamente tiene que ver con el tema, eh, no solamente tiene que ver con el tema de el proceso como tal, de la inversión como tal, o sea, no hablemos de vigencias presupuestales, sino también tiene que ver con temas que, por ejemplo, si yo hago una construcción de un edificio, yo puedo, sobre la construcción del edificio y de la habilitación de la sede, arrancar unos servicios básicos y con eso lo que estoy haciendo es que ya empiezo a operar. Es decir, que yo como dueño de la compañía o responsable de la compañía estoy obteniendo algo a cambio de la inversión que estoy haciendo. Y luego pues voy habilitando nuevos servicios. Pasa también, por ejemplo, mucho en clínicas y pasa también, por ejemplo, en compañías de servicios. Eh, Participé en un proyecto con Claro y ellos construyeron un data center totalmente funcional, pero primero la mitad del data center. Y después de que estuvo ese data center ya lleno al 30 o al 40%, iniciaron la construcción y la habilitación del segundo data center. Entonces, primero eso les permitió invertir menos dinero para tener un data center completo. Y segundo, que ya estaban rentando, o sea, ya estaban obteniendo beneficios de ese data center antes de iniciar la habilitación de la segunda fase. Ahora, eso no quiere decir que me vaya a costar lo mismo, porque cuando yo divido un proyecto en fases, no necesariamente la suma de las partes eh, es igual al precio total calculado. ¿Me hago entender? Cuando yo tengo un proyecto por fases y tiene esta versión, aquí hay una serie de actividades que tiene que ver con esos procesos de cómo hago que las dos fases operen a la vez. Y eso cuesta dinero y cuesta tiempo. No solamente en control administrativo, sino también en temas porque entran contratistas a chocar y porque entonces este me dañó o este no me dejó trabajar o es como es que este no ha entregado, entonces no puedo iniciar yo. Entonces esto tiene unos retos especiales para el gestor de proyectos que debe entrar a conciliar y a controlar desde el punto de vista de fases por proyecto, de fases superpuestas. Ok, ya reviso, Leo, no he visto si, no he visto tu documento, pero ahora reviso y te mando un mensaje. Sobre el tema de los ciclos de vida, no se preocupe. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, no se preocupe, lo podemos resolver. Sobre los ciclos de vida, vamos a ver unos ciclos de vida genéricos
que tienen que ver con el proceso. El ciclo de vida de un proyecto puede ser predictivo, que este es el análisis general que nosotros venimos acostumbrados a tener desde hace mucho tiempo. Es decir, yo levanto requisitos, hago una planificación, hago un proceso de construcción o ejecución, y digamos que esto sería la parte de ejecución, y al final tengo una prueba, una entrega, y luego completé mi proyecto. Ese es un ciclo de vida normal de un proyecto y es con el que estamos acostumbrados a trabajar. Desde el punto de vista iterativo, lo que yo hago es comprimir el ciclo de vida predictivo, y lo que voy generando son versiones. Esto es muy usado a nivel de software. ¿Por qué cuándo debo usar predictivo y cuándo debo usar iterativo? Porque ¿cuáles creen ustedes que serían unos factores importantes como para poder decidirme acerca del ciclo de vida del proyecto, si debo utilizar un ciclo de vida predictivo o iterativo? Partiendo de que en ambos voy a hacer iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Si lo miramos por fases, uno podría decir que en el ciclo de vida iterativo, esto es una fase y esto es otra fase. Podrían ser secuenciales. ¿Cuál creen ustedes que sería el elemento clave para decir, yo para un proyecto determinado utilizo un ciclo de vida predictivo o un ciclo de vida iterativo? Bueno, Cristian nos habla del modelo de negocio. El modelo de negocio nos hablan de si estoy construyendo un producto totalmente nuevo. Puede ser para un producto totalmente nuevo o puede ser para un producto existente. En desarrollo de software se utiliza el modelo iterativo muchas veces, sí. Martín nos dice porque no se conoce muy bien el resultado final. No tiene que ver con el tiempo del proyecto, Diana. En el predictivo se hacen estudios de prefactibilidad y requisitos que pueden ser normativos. Sí, acuerden que esto está enmarcado dentro del contexto de la organización. Es decir, un estudio de prefactibilidad normalmente no se hace en la empresa privada. ¿Mm? Entonces, tiene que ver mucho con el alcance y con el entregable. Voy a ponerles dos ejemplos. Cuando yo digo, voy a hacer la construcción de una sede, pues hago un estudio de prefactibilidad, miro si tengo licencias ambientales, hago todo este proceso y arranco mi proceso, arranco mi ciclo de vida de proyecto como un modelo predictivo. Tengo clarísimo qué es lo que voy a entregar, porque ya en la prefactibilidad definí exactamente qué es lo que voy a entregar. ¿Mm? Sin embargo, por ejemplo, si yo les digo, sí tiene que ver con futuras versiones. Yo no puedo hacer versión 2 de un edificio. Yo puedo decir, yo hago el edificio y doto el primero, el segundo y el tercer piso y el cuarto, quinto y sexto los voy a dotar después.
pero no puedo dejar de construir, no puedo dejar el edificio construido a la mitad. Entonces, por eso los modelos predictivos se utilizan muchísimo en ese tipo de proyectos. Sin embargo, yo puedo decir a nivel de software, yo tengo que hacer todo un software financiero y contable, la implantación de un ERP completo, financiero, contable, activos fijos, depreciaciones, todo lo que tenga que ver, gastos de viaje, nómina, todo lo que tenga que ver dentro de un ERP. Pero como son tantos módulos, yo puedo decir, yo voy implantando por módulos, voy construyendo por módulos. Entonces mi primera fase es hacer análisis, diseño, implementación y pruebas de la parte financiera. Y luego voy a hacer análisis, diseño, implementación y pruebas de recursos humanos. Y luego voy a hacer análisis, diseño, implementación y pruebas de activos. Entonces estoy utilizando un modelo iterativo y todo hace parte de un mismo proyecto. ¿El entregable de la versión 1 es totalmente diferente del entregable de la versión 2? Sí, y los puedo ir controlando de forma iterativa. Entonces fíjense que tiene que ver mucho con la forma como abordo un proyecto y si puedo o no puedo partir un proyecto. Ahora, ¿cuál es el requisito número 1 ahí? El alcance. El alcance es lo que me determina cuál es el modelo de ciclo de vida que debo usar. Algunos de ustedes me preguntaba que no conocía muy bien el resultado final. Y eso tiene que ver con los modelos adaptativos. Los invito a que vean este video, porque esos videos, el modelo de vida adaptativo, es algo que hoy les decía en estos días, que tiene que ver con metodologías ágiles y tiene que ver también con una metodología que se llama Scrum. ¿Qué pasa con los modelos adaptativos? Los modelos adaptativos lo que hacen es que, como yo no conozco exactamente todos los detalles de lo que voy a construir, voy a literalmente ir construyendo el alcance a medida de que voy avanzando. Entonces, ese ir construyendo el alcance le permite a uno ir validando que todo mi proceso se está dando con los recursos que yo tengo. Porque entonces ya lo que hago en esos modelos adaptativos no es que cojo el alcance y defino qué recursos tengo, sino que lo hago al contrario. Lo hago, defino mis recursos y luego de definir mis recursos empiezo a operar para ver qué logro hacer con los recursos que tengo en un intervalo de tiempo. ¿Preguntas sobre los modelos adaptativos? Bueno, es una buena pregunta, Diana. No sé si una entidad pública podría ser, seguramente, seguramente cuando tengas contratación de por medio va a ser muy difícil que uses modelos adaptativos. Pero si lo haces con recursos internos, sí podrías utilizar un modelo adaptativo. Vamos a colocar aquí un segundito ya. Vamos a hacer aquí una cosa. Herramientas. Les estoy compartiendo aquí mi pantalla y vamos a ver el video de los modelos adaptativos. Competitive in today's fast-moving marketplace, organizations need to drive innovation in every part of their business. As a result, more and more companies are embracing agile development as a viable development methodology that delivers customer value faster
in both information technology and across key business units. But what is Agile? What does it do? And how does it live in an organization alongside traditional development practices? Well, to answer these questions, let's meet Mary, the owner of a small toy store with great products and clientele. Her store is so successful and popular that she'd like to start selling her toys online. As part of this effort, she wants to modernize the infrastructure of the store to support further growth. The problem is that Mary isn't sure how to manage this expansion. The two projects don't have a lot of similarities. Upgrading the store's infrastructure involves a number of different steps, and the infrastructure cannot be used until all of these steps are completed. Selling toys on the internet involves creating an online database, then letting her customers buy toys on a website or smartphone application. Perdón, para ahí un momento para que ustedes miren el problema que tiene esta señora. Dice, oiga, yo no puedo empezar a utilizar todo hasta no tenerlo todo. Y adicionalmente dice, yo tengo que mirar una serie de actividades, modernizar mi infraestructura, seguramente modernizar mis procesos para poder empezar a vender mis juguetes online. Y pues obviamente uno dice, yo lo quiero todo, quiero inventarios, quiero un catálogo en línea, quiero acceder a través de smartphones. Entonces pues hay una serie de características inmersas dentro de lo que ella quiere como proyecto. Sigamos viendo el video. Unlike the infrastructure, her online presence can be rolled out incrementally and expanded as needed. The two projects will have at least one common resource. Mary has hired Luke, an IT professional, to upgrade her infrastructure and design the website. Mary uses a single tool to manage the details of both projects from one place. She takes a look at what needs to be done and decides to work on the website first. Mary's not quite sure what her clientele expects from a toy store website, but does know that she wants to start as soon as possible. Bien. Entonces ella se apalanca con un experto y aparte de apalancarse con un experto, arranca y toma la decisión que lo más importante para ella es arrancar con el desarrollo online. She decides to manage the website's development using Agile. Agile is a development mindset focused on delivering customer value. This means that if you work in an Agile fashion, you mitigate risk by continually sharing your work with your customers in order to validate that what you are building is what they really want. To do this, Mary contracts with Rajesh, a product owner, who will work with a team to build the website using Agile Scrum. Agile Scrum produces the highest business value in the shortest time by developing products in an iterative, incremental manner. Each iteration or short development cycle is called a sprint. Bien. Ella decide contratar a alguien y luego de contratar a esta persona arrancan un proceso bajo una metodología ágil. Ese persona es un Product Owner y la característica número uno de los Product Owner es que tienen que ser expertos en sus negocios. Ese señor tiene que saber muchísimo de portales web y de la interacción de los clientes y todo el proceso. Lo primero que ellos hacen con la metodología ágil es definir qué es un sprint. Es decir, yo tengo un listado enorme de requerimientos y de deseos, pero van a decir, voy a arrancar por un primer sprint. Lo que están esperando hacer el Product Owner y el Sponsor con el equipo de proyecto es lograr una primera visión o obtener el primer resultado lo antes posible. Entonces, de esa forma no tengo que esperar mucho tiempo para poder ver lo que estoy haciendo, sino que rápidamente voy a poder tener visión y una visión tangible de lo que estoy haciendo. It's typically a few weeks long and involves requirements definition, product design, coding, and testing. Entonces, fíjense que ellos definen que cada sprint debe tener una definición de requerimientos, un diseño de un producto. Obviamente, como es una implementación de software, tiene que ver con una codificación y unas pruebas. Al final de ese sprint, ¿qué va a recibir el sponsor, Mari? Pues lo que va a recibir es un producto totalmente terminado y hecho. Ahora, ese producto no es el megaproducto, o sea, no tiene todas las características propias, tiene unas cositas específicas. ¿Listos?
Y eso es lo que hacen con Every sprints. sprint is a potentially shippable product. So after the first sprint, Mary will have a live website that includes the functionality that she needs most. Each sprint after that will improve the website a bit more, incrementally building on top of each other. Prior to the first sprint, Rajesh meets with Mary. They use CA Agile Vision to document and manage her requirements in a product backlog. The product backlog outlines the project's timelines and priorities. Managing the product backlog is... Bien. Hay una parte aquí que lo que está diciendo es que con cada sprint ella va a empezar a recibir más y más funcionalidades, que era similar a lo que estábamos viendo versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. La diferencia entre los iterativos y los sprints es que aquí hay un backlog, que ese backlog no es más que un listado enorme de requerimientos, y a medida de este listado una de las cosas que uno hace dentro de metodologías ágiles es ir decidiendo cuál es la prioridad de esos requerimientos y seguramente redefiniendo algunos de esos requerimientos. Porque a medida que voy generando y entregando sprint, seguramente hay requerimientos que ya los cumplí, que no había categorizado, o otros que no tenía dentro de mis prioridades por condiciones de mercado se vuelven requeridos de un momento a otro y de altísima prioridad. Entonces eso es el uso del backlog y por eso se tiene el backlog. Backlog grooming. Requirements in Agile are called user stories because they are focused on what the customer or user needs. They are presented in a canonical form that emphasizes the customer. Once the product backlog is fully groomed, Rajesh starts a sprint planning meeting. Rajesh gathers his team together, and this includes Tammy, a Scrum Master, and the Scrum team. As Scrum Master, Tammy facilitates the sprint planning meeting. She also ensures that the project runs smoothly by removing any obstacles that prevent the team from doing their work. Rajesh presents the sprint's goal to Tammy and the Scrum team. The first sprint will focus on getting a basic website up and running so that Mary can start making money as soon as possible. The team reviews the prioritized product backlog and hones the user stories by asking the product owner for more details about them. Bien, aquí hay una característica muy importante y es que el cliente, a medida que va generando sprint y a que va generando sprint y va recibiendo sprint, pues él va a poder empezar, por ejemplo, a vender y va a poder empezar a recibir valores y dinero a través de la implementación del proyecto como tal. O sea, aquí introducen otro concepto que son historias. Y esas historias tienen que ver con la forma como el cliente nos cuenta las cosas. Muchas veces no tienen claro el enfoque como cuando estás haciendo, yo necesito escritorios de 3x3 y unas sillas de tales y tales características. No, yo quiero una oficina bonita. O yo quisiera que pudiera agregar varios ítems al carrito de compras. Entonces eso se vuelven historias y esas historias hay que traducirlas en código. Entonces por eso se utiliza mucho esto en estas metodologías ágiles en software, porque el cliente no tiene que juntarse a definir una serie de requerimientos de principio a fin, sino que va contando sus historias y a cada una de esas historias tiene un listado de requerimientos y funcionalidades que hay que implementar. So size the stories in order to determine what stories will fit into the sprint. Tammy moves the high priority stories from the product backlog to the sprint backlog. The sprint backlog defines the scope of sprint 1. The team determines that they can work on 4 high priority stories: creating a website, developing description pages for Mary's most popular toys, creating a checkout page, building a smartphone app for mobile purchases. Bien. Lo que se hace aquí dentro de esta metodología ágil al definir el sprint es coger ítems de mi backlog y pasarlos al sprint. Entonces, seguramente, y esto se acuerda con fíjense que ya no es una interacción entre el cliente y el product owner, sino es una interacción con todo el equipo de trabajo. Eso quiere decir que yo estoy logrando que mi equipo de trabajo diga, sí lo puedo hacer, y estoy logrando que mi equipo de trabajo diga, yo me comprometo a que eso lo voy a hacer dentro del tiempo de mi sprint. Entonces,
es una forma de gestión diferente a las formas de gestión que yo utilizo en un proyecto estilo cascada o estilo iterativo. Entonces, fíjense que si bien uno diría es otro modelo de ciclo de vida, tiene unos retos desde el punto de vista de gestión bien interesantes. Once the sprint backlog is complete, the Scrum team starts working on the user stories. Every day during the sprint, Tammy convenes the daily stand-up, a quick meeting where everyone answers 3 questions. What did you do yesterday? What will you do today? What obstacles are impeding your progress? Bien, para poder hacer que ese equipo de trabajo funcione correctamente, entonces se definen estas pequeñas reuniones que son diarias, y fíjate que están definiendo están resolviendo siempre 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Y qué te impide hacer lo que tienes que hacer hoy? Entonces, el equipo de proyecto tiene que enfocarse en hacer lo que debe hacer. Y mi Product Owner tiene que dedicarse a quitarme los obstáculos para que yo pueda entregar mis temas del día de hoy. Entonces fíjate que los seguimientos no son semanales, sino son seguimientos diarios sobre 3 temas puntuales. ¿Qué hice ayer? ¿Qué problemas tengo para hacer lo que debo hacer hoy? ¿Y cuáles son mis compromisos de hoy con el proyecto? Tammy records all progress in the sprint backlog. As the team does their work, she updates and shares the sprint burn-down graph with the team. This graph highlights the progress made in the sprint and how much work is remaining. When all the sprint's work has been completed, the Scrum team presents progress made in the sprint. Perdón, me devuelvo ahí. Acá hay un tema importante desde el punto de vista de gestión. Nosotros normalmente decimos, llevo un avance del 83 y debería ir al 78. Aquí se habla de un concepto que llaman, como yo estoy hablando de unas historias, yo digo que cada una de esas historias tiene una serie de puntos, que quiere decir que son los temas que debo arrancar. Y son los temas que debo hacer y lo que me comprometí a hacer con mi equipo de proyecto. ¿Sí? Entonces, a medida que va avanzando el número de días que yo definí para mi sprint, pueden ser una semana o pueden ser 2 semanas, lo usual es que sean de una semana. Entonces lo que voy diciendo es, ¿cómo voy bajando hasta llegar a 0? Es decir, mi objetivo no es llegar a completar los 60, sino mi objetivo es liberar todo lo que ya he hecho. O sea, liberar ¿cómo les explico? Es liberar mi capacidad instalada de producción. Es decir, yo con este equipo, en este caso de 6 personas, puedo producir solamente 60 puntos de historia en 2 semanas. Con lo cual, lo que debo ir haciendo es voy completando. Entonces, hasta llegar a 0. O sea, la idea es que yo al final del día 13 ya tengo todo hecho y ya tengo nuevamente mi cupo de 60 libre para asumir nuevas responsabilidades. How much work is remaining? When all the sprint's work has been completed, the Scrum team presents the first sprint's deliverables to Mary in the end of sprint review meeting. After reviewing everything, Mary, Rajesh, and the Scrum team all agree that the website is ready to go live. Bien. Un tema importante aquí es, finalicé mi sprint, lo que hago es mostrárselo a mi cliente. Y al mostrárselo a mi cliente, entonces, con todo mi equipo de proyecto, debería recibir la aprobación porque ya debería decirle a Mari, que es mi cliente, todo lo que usted me pidió en las historias está hecho y está implementado de esta manera. Entonces, ahí completé mi actividad que se llama la revisión de final. Mary's Toy Store is now online. Now that customers can shop on the internet, Mary and Rajesh talk to them in order to get feedback on their experiences. This information is used to identify new requirements for upcoming sprints. As final action of the sprint, Tammy conducts a sprint retrospective meeting with the Scrum team. Here they systematically evaluate what worked well and what did not during the sprint, identifying what can be improved in the future. Bien. Aquí hay 2 conceptos interesantes de finalización del proceso de sprint, y es, yo ya entregué mi producto, pero fíjense que estaba involucrando
me están involucrando primero al cliente, preguntándole qué piensa él del producto final, y en una reunión interna, que realmente también son unos temas cortos, se presentan dos preguntas claras. Una es qué nos funcionó muy bien y qué cosas debemos mejorar para que el siguiente sprint sea mejor. Y eso muchas veces, esas dos preguntas no se hacen al interior de los proyectos normales o los proyectos que llevan el día a día. Mi recomendación es que lo hagan, ojalá en todas las reuniones de seguimiento, pero esto casi no se hace. Sprint, identifying what can be improved in the future. The retrospective completes the sprint. After that meeting, Sprint 2 starts and consists of the same process: sprint planning, daily stand-up meetings, the end of sprint review, and concluding with the retrospective. As the sprints continue, the team iterates. Bien, aquí en esta gráfica entonces ya están puestos todos los elementos de la metodología ágil, y que esa metodología particularmente se llama Scrum. Entonces habla de trabajo incremental, a una revisión final del sprint, una retrospectiva, la planeación del sprint. Todos estos elementos los hemos visto a lo largo del video. Quickly and continuously improves the website until both Mary and her customers are completely satisfied. Using Agile Scrum to build Mary's website provided several benefits. First of all, Mary's website went online quickly, right after Sprint 1. While it's not everything that Mary wants, at this early stage, the website is functional, and more importantly, making her money. Secondly, Agile Scrum lets Mary be more certain of what she's getting. Since Rajesh continually asked Mary what she thought of the site's progress, the end result was closer to what she needed. Lastly, because Agile focuses on delivering customer value, it increases company revenue. Customer feedback was rapidly gathered and used to improve the website in later sprints so that customers are happy and inspired to spend more money. All this time, Mary has been tracking the progress of the Agile project with her project management tool. It also shows the progress of Luke's work on the infrastructure upgrade project, which is managed in a traditional manner. Keeping track of both of these projects is a lot of work. Luckily, her management tool simplifies monitoring details for different types of projects. Which tool is she using? Well, Mary did some research to figure out which program would best enable her to manage both Agile and traditional projects in one place. She chose CA Technologies Project. Bien. Sí, efectivamente, digamos que al final de estos procesos de metodologías ágiles, pues lo que está buscando el cliente, o lo que está buscando uno como proveedor, es que ellos vayan rápidamente adoptando nuevas y nuevas características, y seguramente el alcance del proyecto no es solamente montar el primer website, sino ir generando una serie de actividades y una serie de procesos al interior de la organización para que ella pueda tener toda la infraestructura, sus temas que, como les decía, de inventario, sus interfaces contables, más allá de la venta online, y seguramente la venta online podrá tener muchas nuevas versiones de este proceso. Lo que sigue adelante el video, pues esto es un video que es de Computer Associates, que obviamente venden un software que les permite gestionar los sprints y tener todo el cierre del tema sprint. Y por eso, digamos que lo traje aquí, porque me pareció que estaba muy bien explicado el proceso de los sprints y los que tienen ahí. ¿Tienen alguna pregunta específica sobre estos procesos ágiles? Porque si se dan cuenta, varían un poquito respecto a los normales, los procesos normales que tenemos. Y aquí vuelvo nuevamente a la pizarra. El video, ahora más tarde cargo la presentación del día de hoy. El video lo pueden ver nuevamente. Algunos me decían que es posible verlo también con la traducción en español para los que lo deseen ver en español, la traducción automática de YouTube.
Mis preguntas después de ver el video, después de hablar de fases de proyectos y después de hablar de diferentes ciclos de vida de proyectos, es, son las siguientes. Ok, aquí Martín nos pregunta sobre metodología, sobre esta metodología Scrum, que es un ciclo de vida ágil. Si después del primer sprint se le pregunta del proyecto final, sí, se le pregunta sobre el resultado del sprint, de hecho, no sobre el proyecto final, porque se supone que él va a empezar a definir una serie de historias, y esas historias pues es los que conforman el Product Backlog. Entonces, sí, al final acuerden que hay una reunión de review, y dentro de esa reunión de review no solamente se le pide al cliente que nos diga qué fue lo que le gustó, qué fue lo que no le gustó, qué opina del resultado final, sino también se le pide que priorice el Product Backlog, lo que va para el siguiente sprint, que es parte de la iniciación del proceso de planeación del sprint 2. ¿Alguna otra pregunta sobre metodologías ágiles? Sí, Diana, se hacen en la metodología ágil. Acuerde que se define un equipo de proyecto y ese equipo de proyecto tiene unos roles muy específicos. Acuerde que ahí hay un rol que es el Product Owner, está el Team Leader, que es normalmente el líder del equipo de desarrollo, porque se utiliza mucho en software, eh, y se hace una reunión total. Siempre se involucran estas metodologías ágiles a todo el equipo. O sea, no es que nos reunimos los gerentes y decidimos tal cosa. No, aquí nos reunimos todos y tomamos una decisión particular sobre un tema específico. Los invito, hay un artículo muy interesante sobre esto sobre el uso de metodologías ágiles en el último PMI Today. Entonces, para que se inscriban a la página pmi.org y lo puedan descargar. Creo que también está disponible por internet y en iBooks. La tarea para hoy, por favor respondan estas dos preguntas. La pueden colocar en el foro que tenemos del día de ayer, y pues evalúen ustedes después de la plática del día de hoy, si existe esto, si existe un ciclo de vida de proyecto ideal para cada proyecto, o no, o todos deberían funcionar de la misma forma. Y qué factores creen ustedes que podrían usar o que podrían hacer que ustedes se inclinen por usar un ciclo de vida de proyecto A, B o C, o mezclarlos. También he visto casos en los cuales se mezcla. Dentro de un proyecto general se utiliza sprints para temas específicos. ¿Alguna pregunta sobre el tema que vimos hoy? Ciclos de vida, fases, estructuras de los proyectos. León nos pregunta que dónde se encuentra el tema diario. Imagínate que el aplicativo es la página de la universidad, la página de la herramienta, perdón, la página del curso.
ya les muestro dentro del curso, ya les voy a habilitar, está la actividad 1 que se llama ¿qué es un proyecto? Ustedes lo estaban viendo, ya lo pueden ver, un foro nuevo que se llama el proyecto y sus fases, que tiene que ver con la charla que hicimos el día de hoy. Bien, ya nos pregunta que si la PMO debe adaptarse a cada tipo de proyecto. La respuesta sería que la PMO debería permitirte ejecutar cualquiera de las herramientas. Entonces, debería permitirte usar cualquiera de los ciclos de software, los ciclos de vida de proyectos, perdón. Marta nos pregunta sobre el video. En el material de apoyo yo estoy colocando las presentaciones. El video que vimos ayer les coloqué en el foro de proyecto, les coloqué el link del video que vimos ayer, y el de hoy está el link de la presentación, entonces para que lo puedan ver. Aquí David, muchas gracias David por el link. Muchas gracias Jorge por colocar el enlace en enlaces de interés. Ya lo pueden tener ustedes disponibles para que lo puedan ver y analizar más tarde si lo necesitan. Ahí también les dejé en enlaces de interés, hay otros videos interesantísimos. Hay uno que tiene que ver con el alcance de un puente que me parece espectacular, para que ustedes lo vean también y podamos de pronto charlar de eso mañana. Estimados, que tengan muy buen día entonces. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana. Claro que sí, Patricia, en los foros están las presentaciones para que puedas ver la del día de ayer y puedas escribir tus comentarios en los diferentes foros. Sí, León, cuando te aparece el mensaje del ticket quiere decir que ya enviaste la tarea. Cuéntame, Jennifer. Feliz día a todos. El ciclo de vida es el que tú elijas para tu proyecto. Puedes utilizar un ciclo de vida adaptativo, o puedes utilizar un iterativo, o puedes utilizar un modelo tradicional. Cualquiera de los ciclos de vida de los proyectos están determinados. Aló. Bueno, es que yo había colocado que el ciclo de vida era el inicio, planeación, ejecución y cierre. O sea que... fases, no ciclos. Okay. Son las fases. Esas son las fases al interior de un proyecto. Son las fases del proyecto. Inicio, y desde el comienzo hasta el final existe el monitoreo y el control. Listo, hasta ahí está claro. Y entonces el ciclo de vida son las fases, que dijimos que eran la secuencial o las superpuestas, ¿sí? Claro, lo que tú puedes hacer es, digamos que como tienes las partes de un proyecto, miremos inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre como las partes del proyecto. Cualquier proyecto tiene esas fases, esas partes, ¿sí? Y tú puedes decir, yo parto un proyecto en fases. Yo lo parto fase 1, fase 2, fase 3, porque tengo unos entregables muy claros de la fase 1, fase 2, fase 3. Y aquí tengo igual esas mismas partes del proyecto, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿sí? Ahora, el proyecto como tal lo puedo ejecutar o definir de acuerdo a unos ciclos de vida diferentes. Puedo utilizar el modelo predictivo, puedo utilizar el modelo iterativo o puedo utilizar el modelo adaptativo
dependiendo de lo que tú tengas al interior del proyecto. ¿Sí? Ya. Eso es cómo lo voy a gestionar, básicamente. Cómo voy a hacer mi proceso de gestión en mi proyecto. ¿Sí? El predictivo, que seguramente es el que ustedes utilizan mucho. Un iterativo, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo voy generando nuevas versiones o pedacitos de servicio que voy entregando. Y el otro, que como no conozco exactamente cómo va a funcionar todo, entonces me voy por un modelo adaptativo y un modelo ágil, en el cual voy recibiendo de a poquitos y voy viendo ya lo que tengo. Ya, listo. Bueno, ya entonces ya entendí. Listo, profe, gracias. Nos vemos mañana. Bueno, pues estoy muy bien. Sí, Gracias, igualmente, buen día. igualmente. En la fase de ejecución, está inmerso el proceso de ciclo de vida del proyecto. Bueno, que tengan buen día, nos vemos mañana.